Curso La Fe de Jesús. Lección número 12. El juicio. La primera pregunta dice: ¿sobre qué hará Dios el juicio? La respuesta la hallamos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Sobre todas las cosas. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, sean cosas buenas o sean cosas malas, cosas hechas en público o cosas hechas en forma encubierta, no quedan secretas delante de Dios. Dios nos juzgará de todo lo que nosotros hagamos. La siguiente pregunta dice: ¿cuántos comparecerán ante el juicio? La respuesta la hallamos en el segundo libro a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos compareceremos o comparecerán ante el juicio? Todos, cristianos y no cristianos, personas que entregaron su vida al Señor, así como personas que se mantuvieron en la indecisión, o personas que decidieron rechazar el llamado divino, personas que conocieron la verdad y decidieron seguir otro rumbo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos rendiremos cuentas por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y en este juicio, ¿quién es el juez? Es nuestra siguiente pregunta. La respuesta la hallamos en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el juez? El Hijo, es decir, Jesús. Jesucristo es el juez. Para que un juicio se lleve a cabo, deben haber evidencias. La siguiente pregunta es: ¿dónde están registradas nuestras acciones? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios lleva un registro. Dios lleva un registro de todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Y ese registro es la evidencia que demuestra nuestra inocencia, pero también es la evidencia que puede mostrar nuestra culpabilidad. En todo juicio hay testigos. ¿Quiénes son los testigos? Dice la Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los testigos de este juicio? Los ángeles. Los ángeles sirven como testigos de tu culpabilidad, de mi culpabilidad, de mi inocencia o de tu inocencia. Hay registros
y los testigos están allí para verificar nuestra sentencia. En todo juicio hay un abogado. Vamos a ver quién es nuestro abogado. Si los que están siendo juzgados somos nosotros, si es toda la humanidad, ¿quién es el abogado? La Biblia, en el primer libro universal de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Dios quiere que tú y yo no pequemos más. Pero nos dice: pero si alguno peca, ¿quién no ha pecado? Pero nos da un consuelo, nos da esperanza, porque dice: abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo el justo. Tu abogado, mi abogado, nuestro abogado es Jesús, quien nos defiende en el juicio. Es interesante notar que la Biblia dice que Jesús es el juez, pero ahora también nos dice que es el abogado. En los tiempos antiguos, el juez, cuando alguien denunciaba o llevaba a alguien, a otra persona, a un juicio, el juez, delante de quien se hacía la demanda, también servía como abogado del juzgado, como abogado de esa persona que está siendo acusada. Y hoy es hermoso saber que Jesús es nuestro juez, pero también es nuestro abogado. Es el abogado que busca defendernos, que busca salvarnos, que busca librarnos de la sentencia de culpabilidad, que busca darnos la sentencia de inocentes. Pero debemos ir a Jesús. Debemos entregar nuestras vidas a Jesús. Y tú, mi amiga, mi amigo, que no has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús, este es el momento en el que ya debes ir tomando la decisión de entregar tu vida a Jesús. En todo juicio hay códigos, hay leyes, hay normas por medio de las cuales las personas son juzgadas. Nuestra siguiente pregunta es: ¿por cuál código seremos juzgados? La Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 12, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cualquiera podría preguntar: ¿cuál es la ley de la libertad? El versículo 11 nos ayuda a saber cuál es la ley de la libertad. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El apóstol cita dos ejemplos de esa ley de la libertad: no cometerás adulterio y no matarás. Estos dos mandamientos hacen parte de los 10 mandamientos dados por Dios en 2 tablas de piedra y que aparecen en el libro de Éxodo en el capítulo 20. Seremos juzgados por los 10 mandamientos. ¿Y cuál será la sentencia? Dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículos 31 en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos sentencias: el castigo eterno o la vida eterna. ¿A dónde quieres ir? ¿Al castigo eterno o a la vida eterna? ¿Qué debemos hacer? Dice la Biblia en San Juan, en el capítulo 5, versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué debemos hacer? Creer y obedecer a Jesús. Creer y obedecer a Jesús. ¿Qué más debemos hacer? Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso debemos hacer. Y amiga, mi amigo, Dios te llama. Si aún no has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús, ya es la hora de entregar tu vida al Señor. Y si ya tomaste la decisión, pero por alguna circunstancia te has apartado, te has olvidado de Dios, el Señor te llama, te invita a volver nuevamente a Él. Hay un juicio. Seremos juzgados por nuestras obras. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nos espera una sentencia: perdición eterna o salvación eterna. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú disfrutes de la vida eterna. Abre tu corazón y entrégate a Jesús. No demores más ni esperes más tiempo. Hoy el Señor te llama.